Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. QU Copyright alegro a tenerlos a QU de nuevo. Espero que todos tu copyright N de maravilla, con Energuay listos para una buena conversación superíndice 3N. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, nos vamos a sumergir en un tema que genera mucha curiosidad, especulación superíndice 3N y por QU Copyright no decirlo, un poquito de chisme sano. Vamos a hablar de Can Yaman y específicamente de sus opiniones sobre el matrimonio. Por QU Copyright este hombre, que es considerado uno de los solteros mundes codiciados del mundo, tiene la visión superíndice 3N que tiene sobre el casamiento. ¿Es un romu, empedernido o prefiere mantenerse alejado del altar? Rense porque vamos a analizar sus declaraciones, sus entrevistas y claro, vamos a intentar descifrar un poquito el enigma que rodea su vida personal en relación superíndice 3N con este tema. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles como siempre que si les gusta este tipo de contenido, si les interesa el mundo del espectáculo, si disfrutan de las entrevistas a fondo y de los análisis sobre la vida de las celebridades, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis. Y además activando la campanita, no se perderán en ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes. Asu que ya saben, háganse parte de esta comunidad y acompug, con diéresis más menos en esta aventura de descubrir los secretos de nuestros artistas favoritos. Ahora vamos al grano. Vamos a hablar de Can Yaman y su visión superíndice 3N sobre el matrimonio. Can Yaman. Un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento. Un actor turco que ha conquistado corazones a nivel global con su talento, su carisma y, no vamos a negarlo, su atractivo físico innegable. Lo hemos visto brillar en la televisión superíndice 3N, en el cine, e incluso en el mundo de la publicidad. Pero allá de su faceta profesional, hay un interu copyright constante por su vida personal, y uno de los temas que curiosidad genera es, precisamente, su postura frente al matrimonio. A lo largo de los aún más menos Can Yaman ha sido bastante reservado en cuanto a sus relaciones sentimentales. Ha tenido algunas novias conocidas, se le ha relacionado con diferentes mujeres, pero siempre ha mantenido un cierto hermetismo en torno a sus sentimientos y sus planes a futuro. Sin embargo, en algunas entrevistas, ha dejado entrever ciertos pensamientos que nos permiten hacernos una idea de su perspectiva sobre el matrimonio. Y lo que ha dicho a veces ha sorprendido a muchos. Para entender mejor su postura, creo que es importante analizar el contexto en el que creció superíndice 3. Can Yaman proviene de una familia con una historia particular. Sus abuelos paternos son inmigrantes albaneses y yugoslavos. Creció superíndice 3 en Estambul, en un ambiente culturalmente rico y diverso. Y aunque no se ha explayado mucho sobre la vida de sus padres, sabemos que tuvo algunos desafíos con superíndice 3 micos durante su infancia. Todo esto sin duda ha influido en su manera de ver la vida, el amor y por supuesto, el matrimonio. Una de las cosas que se ha recalcado Can Yaman en sus entrevistas es la importancia de la libertad individual. Con diéresis por 1000 le valora mucho su independencia y su capacidad para tomar sus propias decisiones. Y esto, en cierta manera, se refleja en su postura sobre el matrimonio. No es que tu copyright en contra de la institución superíndice 3N pero parece tener ciertas reservas sobre la idea de comprometerse de manera definitiva con alguien. En una entrevista, recuerdo haberlo escuchado decir algo como, creo en el amor, por supuesto que creo en el amor. Pero también copyright creo en la libertad. Creo que cada persona tiene que ser dueño más menos de su propio destino, y que nadie deberá sentirse obligado a hacer algo que no quiere hacer. Esta frase, aunque sencilla, revela mucho sobre su forma de pensar. Para Can Yaman, el amor y la libertad no son conceptos incompatibles, pero requiere un equilibrio delicado. Otra cuestión superíndice 3N que parece preocuparle a Can Yaman es la idealización superíndice 3N del matrimonio. Con diéresis por 1000 le ha visto a muchas parejas a su alrededor casarse con grandes expectativas, solo para terminar decepcionadas y, en algunos casos, divorciadas. Y esto, obviamente, le ha hecho reflexionar sobre la necesidad de ser realista y de no dejarse llevar por los cuentos de hadas. En otra entrevista, lo escucho copyright decir, el matrimonio no es una garantua de felicidad. Es un compromiso serio que requiere mucho trabajo, mucha comunicación superíndice 3N y mucha paciencia.
Y si no es tú ese dispuesto a invertir todo eso, es mejor que te quedes soltero. Estas palabras, sin duda, reflejan una madurez y una sensatez poco comunes en alguien de su edad. Can Yaman no se deja llevar por las apariencias ni por las presiones sociales. U con diéresis por 1000 le prefiere ser honesto consigo mismo y con los de Moon S. Ahora bien, no quiero que piensen que Can Yaman es un Misu superíndice 3 Gino o un hombre que le tiene miedo al compromiso. Nada Moon S lejos de la realidad. Creo que simplemente es una persona que se toma muy en serio el tema del matrimonio y que no quiere tomar una decisión superíndice 3N a la ligera. U con diéresis por 1000 le sabe que casarse es un paso importante y que implica una gran responsabilidad. Y por eso prefiere esperar el momento adecuado y encontrar a la persona correcta. Además de ese, creo que es importante tener en cuenta su estilo de vida. Can Yaman es un hombre muy ocupado. Viaja constantemente, trabaja en diferentes proyectos y tiene una agenda muy apretada. Y esto obviamente dificulta la posibilidad de establecer una relación superíndice 3N estable y duradera. Es difícil mantener una relación superíndice 3N a distancia, y es aún muy difícil cuando ambos miembros de la pareja tienen carreras exigentes. Por eso creo que Can Yaman está esperando el momento en el que pueda encontrar un equilibrio entre su vida profesional y su vida personal. Estoy esperando el momento en el que pueda dedicarle tiempo y energía a una relación superíndice 3N sin tener que sacrificar sus propios sueños menos y aspiraciones. Y eso, creo yo, es algo muy valioso y admirable. Pero ¿Q copyright busca Can Yaman en una pareja? ¿Les son las cualidades que considera S importantes en una mujer? Bueno, en este sentido, también copyright N ha sido bastante discreto, pero en algunas ocasiones ha dejado entrever algunas pistas. En general, Can Yaman busca una mujer inteligente e independiente con sentido del humor y que comparta sus mismos valores. Busca una mujer que lo apoye en sus proyectos, que lo entienda en sus momentos difíciles y que lo haga reír. Busca una mujer que sea su amiga, su confidente y su compau más menos era de vida. Pero sobre todo busca una mujer que lo ame por quien es, y no por lo que representa. Busca una mujer que no se sienta intimidada por su fama ni por su con diéresis copyright cito. Busca una mujer que lo vea como un ser humano con sus virtudes y sus defectos. Y creo que esto es fundamental para entender su postura sobre el matrimonio. Can Yaman no quiere casarse con alguien que lo idealice o que tenga expectativas irreales sobre con diéresis copyright L. Quiere casarse con alguien que lo conozca de verdad, que lo acepte tal como es y que es tu copyright dispuesta a construir una relación superíndice 3N basada en el respeto, la confianza y el amor genuino. Por supuesto, también copyright N hay que considerar la presión superíndice 3N medio tica que soporta Can Yaman. Al ser una figura pública tan conocida, cada aspecto de su vida es objeto de escrutinio y especulación superíndice 3N. Y esto sin duda puede influir en sus decisiones personales, incluyendo la de casarse o no casarse. Es difícil mantener una relación superíndice 3N en secreto cuando eres una celebridad. Los paparazzi estudian constantemente siguió copyright dote, los rumores se propagan rápidamente y las redes sociales amplifican cualquier noticia, por muy insignificante que sea. Y todo esto puede generar copyright ansiedad y desconfianza en la pareja. Por eso creo que Can Yaman es muy cuidadoso a la hora de elegir a su pareja. Sabe que tiene que encontrar a alguien que sea capaz de lidiar con la presión superíndice 3N medio tica y que es tu copyright dispuesta a proteger su intimidad. Y eso obviamente no es fácil de encontrar. Ahora bien, a pesar de todas estas reservas y precauciones, Can Yaman nunca ha descartado por completo la posibilidad de casarse. En algunas entrevistas, ha dicho que le gustaría formar una familia en el futuro y que no descarta la idea de tener hijos. Pero también copyright N ha dejado claro que no tiene prisa y que prefiere esperar el momento adecuado. En una ocasión superíndice 3N, lo escucho copyright decir algo a su como, no estoy buscando activamente una esposa, pero tampoco estoy cerrado a la posibilidad. Creo que el amor llega cuando menos lo esperas. Y cuando llegue el momento sabrá copyright que es la persona correcta. Estas palabras sin duda reflejan una actitud abierta y receptiva. Can Yaman no estuvo obsesionado con la idea de casarse, pero tampoco se niega a la posibilidad de encontrar el amor verdadero. Y creo que esa es la clave para entender su postura sobre el matrimonio. Can Yaman no estuvo en contra del matrimonio en su,
pero tampoco lo considera una meta obligatoria en su vida. Para U con diéresis copyright L, el matrimonio es una opción superíndice 3n, una posibilidad, pero no una necesidad. Y prefiere esperar el momento adecuado y encontrar a la persona correcta antes de tomar una decisión superíndice 3n tan importante. Además, creo que es importante tener en cuenta que la sociedad está cambiando y que las normas tradicionales sobre el matrimonio ya no son tan rígidas como antes. Hoy en día muchas parejas optan por convivir sin casarse, o por tener hijos sin estar casados. Y esto obviamente influye en la manera en que las personas perciben el matrimonio. Kanyaman, como un hombre moderno y abierto de mente, es consciente de estos cambios y no se siente presionado a seguir los patrones tradicionales. U con diéresis por 1000 le prefiere vivir su vida a su manera, siguiendo sus propios instintos y tomando sus propias decisiones. Y eso, creo yo, es algo muy valioso y admirable. En resumen, la postura de Kanyaman sobre el matrimonio es compleja y matizada. No es un sí rotundo, pero tampoco es un no definitivo. Es una postura que refleja su personalidad independiente, su espíritu libre y su deseo de vivir su vida a su manera. Es una postura que también copyright N refleja su madurez, su sensatez y su honestidad. Kanyaman no se deja llevar por las presiones sociales ni por las expectativas de los demu, su con diéresis por 1000 le prefiere ser fiel a sí mismo y tomar sus propias decisiones, sin importar lo que piensen los demu s. Y eso, creo yo, es algo que todos deberíamos aprender de U con diéresis copyright L. En definitiva, Kanyaman se tomaru su tiempo para encontrar a la persona adecuada y decidir si el matrimonio es el camino que quiere seguir. Y mientras tanto seguiru disfrutando de su vida, de su carrera y de su libertad. Y nosotros, sus fans, lo apoyaremos en cada paso del camino. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la visión superíndice 3n de Kanyaman sobre el matrimonio. Creo que hemos logrado entender un poquito mejor su postura y sus motivaciones. Hemos visto que no es un tema sencillo y que hay muchos factores que influyen en su decisión superíndice 3n. Pero sobre todo hemos visto que es un hombre honesto, independiente y que valora mucho su libertad. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Y si les gustó Superíndice 3, no se olviden de dejar un like y de compartirlo con sus amigos. Ahora me gustaría saber su opinión Superíndice 3n sobre este tema. ¿Es tú, N, de acuerdo con la postura de Kanyaman sobre el matrimonio? ¿Creen que deberá casarse o que deberá seguir disfrutando de su solterua? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y por último quiero recordarles una vez más que si les gusta este tipo de contenido, no se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita. Tenemos muchísimos vídeos preparados para ustedes, con entrevistas exclusivas, análisis profundos y las últimas noticias del mundo del espectáculo. Asu que ya saben, háganse parte de esta comunidad y acompáñenme con diéresis más menos en esta aventura. Asu que sin más que decir, me despido de ustedes. Les mando un abrazo enorme y les deseo lo mejor. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Ciao. Y recuerden, denle like, compartan y suscríbanse. Hasta la Superíndice 3.